Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy tengo ganas de hablar acerca de fichajes que de momento no están funcionando. Si bien va poco tiempo de la temporada y recién se han jugado 4, 5, en algunos casos 6 partidos, ya podemos empezar a vislumbrar algunos futbolistas en los cuales había varias expectativas depositadas en ellos y de momento no están logrando afianzarse o no están logrando ser jugadores importantes en estos equipos. Son jugadores que les está costando la adaptación y que veremos si a lo largo de la temporada logran revertir esta situación o se termina confirmando que no van a ser buenos fichajes. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. Sin duda uno de los casos más claros que de momento no está funcionando, y en parte el que motivó el video y por eso seguramente va a estar en la portada o en la miniatura, como le quieran decir, es el de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. El goleador que llegaba del Manchester City después de ser suplente de Haaland, pero jugar muchísimo tiempo en el conjunto inglés de la mano de Guardiola, marcar muchos goles, dar muchísimas asistencias, ser un jugador importantísimo en la selección argentina que fue campeona del mundo y también ganadora de Copa América, llegaba al Atlético de Madrid en busca de más minutos, sabiendo que evidentemente en el City con Haaland no iba a tener quizás la posibilidad de jugar de titular en todos los partidos importantes como él quería, a cambio de 75 millones de euros más 20 en variables al Atlético de Madrid, lo cual en cuanto a lo que se pagó en sí, lo convertía en el fichaje más caro de la temporada. Un jugador que claramente ilusionaba y mucho a los colchoneros, que necesitaban un delantero después de la salida de Morata, y un jugador como Julián, con la jerarquía que tiene evidentemente, ilusionaba que podía llegar a ser un jugador muy importante. Sin embargo, de momento, la verdad que Julián no está funcionando en el Atlético de Madrid y en el sistema del Cholo. Un futbolista que ingresó en el primer partido frente al Villarreal siendo suplente y que luego fue titular frente a Girona, Español y el Athletic de Bilbao. En ninguno de estos primeros 4 encuentros logró marcar ningún gol. Luego, en el partido frente a Valencia, fue suplente, ingresó desde el banco y en el minuto 93 marcaría de rebote el 3-0 que ya decoraba el partido, pero al menos servía para ganar un poco de confianza porque era su primer y de momento único gol. También fue titular en el partido frente al Leipzig en Champions, donde si bien el Atlético de Madrid ganó 2-1, no fue un buen partido del argentino, que prácticamente no tuvo llegadas al arco y sobre todo se lo nota muy lejos justamente del gol, que es lo que el Atlético de Madrid buscó en él más allá de todas las demás cualidades que tiene. De momento, 6 partidos jugados, solamente un gol y ninguna asistencia, y muy poca influencia en ataque. Patea a lo sumo una vez por partido en promedio, lo cual es bajísimo para un jugador que tiene que convertirse en el goleador del conjunto colchonero. Pero el otro delantero que también compró el Atlético de Madrid, que venía de una gran temporada, tampoco está en un momento brillante. El noruego Alexander Sørloth fue comprado a cambio de 32 millones de euros después de marcar más de 22 goles en el Villarreal. De momento, ha jugado 6 partidos también como Julián, algunos como titular, otros como suplente. Solamente ha aportado un gol, solamente ha aportado una asistencia, y si bien las expectativas eran bastante menores que respecto al delantero argentino, la verdad que el noruego de momento tampoco está teniendo un buen inicio de temporada. Nos vamos ahora a la Serie A para hablar acerca del fichaje de Douglas Luiz por la Juventus. Un jugador que venía siendo muy importante del Aston Villa las últimas temporadas, a tal punto que había sido una pieza clave en la anterior para lograr nada más y nada menos que los villanos vuelvan a jugar Champions. Sin embargo, se iba a ir en este mercado a la Juventus. Iban a pagar 51 millones y medio de euros más los pases de 2 jugadores, de 2 jóvenes que tenía la Juventus, como Enzo Barrenechea y Samuel Ealing Jr. En total, si contamos estos 2 fichajes, el total rondaría los 70 millones de euros. Un jugador que todos creían que en el esquema de Thiago Motta iba a ser titular indiscutido. Sin embargo, de momento, solamente jugó 11 minutos frente al Como, 21 frente al Hellas Verona, 23 frente a la Roma. Fue titular por primera y única vez frente al Empoli, donde el partido terminó 0-0 y fue reemplazado en uno de los primeros cambios, y en el partido de Champions frente al PSV solamente ingresó 15 minutos. De momento, Locatelli, Thuram, el mismo Kopp Meyers, otro que ha llegado también en esta ventana, están teniendo más posibilidades y están más en la consideración de Thiago Motta, que cuando han intentado averiguar por qué Douglas Luiz tiene tan pocos minutos,
Se entiende que de momento lo ven tanto futbolísticamente como físicamente un poco lejos de sus compañeros y por ahora el brasileño tiene que esperar en el banco. Nos vamos ahora a la Premier, para hablar de un abonado realmente este tipo de videos cuando hablamos de fichajes malos. Y si bien solamente van 5 partidos, hay 2 jugadores que ya de entrada yo dije que no me gustaba, que no entendía para qué los había fichado y que no eran necesarios y sobre todo por el dinero que pagó, y de momento la verdad es que estoy teniendo bastante razón. Y me refiero al dúo portugués, por el cual el Chelsea pagó 112 millones de euros en este mercado. Joao Félix y Pedro Neto. 2 jugadores que de momento entre los dos han aportado un gol y una asistencia. En el caso de Joao Félix, llegó a cambio de 52 millones de euros del Atlético de Madrid después de jugar a préstamo en el Barcelona. Qué bien hizo el Atlético de Madrid en venderlo. Fue suplente en todos los partidos de momento del Chelsea, solamente ha jugado 82 minutos. Si bien marcó un gol, que fue en la goleada 6-2 frente al Wolverhampton, con el partido bastante definido, la verdad es que en general ha tenido pocas oportunidades. En el caso de Pedro Neto, llegó a cambio de 60 millones de euros después de una muy buena temporada en el Wolverhampton. Ha tenido más posibilidades que Joao, ha jugado 5 partidos y 2 de ellos como titular. De momento, solamente ha apostado por una asistencia. En el caso del Chelsea, tiene otras opciones. Madueke ha tenido un mejor arranque de temporada, tanto que Joao como también que Pedro Neto. Sancho parece que va a empezar a tener más minutos y va a estar más en la consideración que los 2 portugueses. Y hasta Mudryk, que es pero tan jeteado, por lo que se pagó en su momento por él, ha tenido también posibilidades. Y no digo que ha estado mejor, pero ha estado a la misma altura que ellos. Realmente de momento tanto Joao como Pedro Neto no son jugadores que estén demostrando que el Chelsea haya valido la pena pagar 112 millones de euros por él y, por ejemplo, no terminar invirtiendo ese dinero en un centro delantero. La Roma es un equipo del cual generaba muchas expectativas al comienzo de esta temporada por los fichajes que había hecho y por el plantel que tenía. Sin embargo, después de 4 partidos en la Serie A, la cosa no pudo haber comenzado peor. Se encuentra en el puesto 16, cerca del descenso, 3 empates y una derrota, todavía no ha ganado en lo que va de la temporada, y ya un histórico como Daniele De Rossi, que era el técnico que se proyectaba a futuro, ha terminado siendo apartado del cargo y tiene que buscar nuevos rumbos. En este mismo sentido, hay una cuestión que queda a las claras que está siendo un gran problema en la Roma. En los primeros 4 partidos de la temporada solamente ha marcado 2 goles. Y justamente algunos de los fichajes más importantes que hizo fueron delanteros para poder sumar tantos a lo largo de la misma. El primero que podemos mencionar es el caso de Arnd Dovic, este delantero ucraniano por el cual pagaron más de 35 millones de euros y venía a ser el goleador nada más y nada menos que de la Liga Española después de marcar 24 tantos con el Girona. De momento ha jugado los 4 partidos de la Serie A donde ha jugado prácticamente todos los minutos. Sin embargo, de momento solamente ha marcado un gol de rebote empujándola en lo que fue empate 1-1 frente al Genoa. Y otro futbolista que también no está cumpliendo con las expectativas es el argentino Matías Zule, que llegó desde la Juventus a cambio de 25 millones de euros, que venía de un muy buen año en el Frosinone y que fue titular en los primeros 3 partidos, a tal punto que se hablaba y mucho de la posibilidad de que sea el recambio de Dybala que se iba a ir al fútbol árabe. Bueno, menos mal que no se fue Dybala. Los 3 primeros partidos de titular de Zule han sido muy flojos, no aportó goles, no aportó asistencias y frente al Genoa directamente ni siquiera ingresó desde el banco. En la Premier, otro equipo que también siempre criticamos y mucho respecto a sus fichajes es el Manchester United. Y la verdad es que parece fácil pegarle al Manchester, pero ficha muy mal. Y un jugador que de momento tampoco está cumpliendo una necesidad vital que tenía el Manchester, que era sumar goles, al igual que lo hablamos el caso de la Roma, es lo que ocurre con Joshua Zirkzee. Este delantero de los Países Bajos, por el cual pagó 42 millones y medio de euros, después de un muy buen año en el Bolonia, donde fue uno de los centrodelanteros, revelación de la Serie A en el equipo revelación, que justamente logró clasificar a la Champions, y que con Højlund lesionado, que la temporada pasada tampoco había tenido grandes números, pero con el danés, sin estar en los primeros partidos de la temporada, se le presentaba la oportunidad de ser titular y tener muchas más chances. Y la verdad es que el comienzo ilusionó. En el primer partido frente al Fulham ingresó desde el banco y marcó el gol de la victoria. Sin embargo, después fue titular, tuvo su posibilidad de jugar y no estuvo a la altura. En el partido frente al Brighton, que fue caída, en el partido frente al Liverpool, que fue caída por goleada, y en la victoria 3-0 frente al Southampton, Zirkzee no pudo marcar goles. Es más, Amad Diop, un futbolista que no era la verdad tenido en cuenta de momento por Manchester United, se ha quedado probablemente con el puesto de Zirkzee en lo que van a ser los próximos partidos. Ha jugado 5 encuentros, ha marcado solamente un gol y realmente la posibilidad que tenía de ser titular mientras Højlund esté y poder pagar con goles no ha podido cumplir
en lo que va del comienzo de la temporada. Y para finalizar, un jugador que para mí no está rindiendo de acuerdo a lo esperado, ni mucho menos, que quizás en cuanto a la estadística no es tan criticable, pero en cuanto al juego sí, es el caso de Kylian Mbappé. El delantero francés llegó con el cartel de el gran fichaje de la temporada, más allá que llegó en condición de libres del Paris Saint-Germain, y un jugador que para mí en lo personal es el mejor futbolista del mundo, mejor que Haaland, mejor que Vinicius. Creo que Mbappé reúne las condiciones en cuanto a la cuota goleadora y en cuanto a la calidad para ser en los próximos años uno de los mejores, si no el mejor, y que pueda ganar más de un Balón de Oro. Y además llegaba al Real Madrid, que mucho se le achacaba que, claro, era fácil hacer lo que hacía en el Paris Saint-Germain, que ahora en el Real Madrid iba a poder ganar títulos y demostrar todo su talento. La verdad que de momento no estoy notando eso. Un Mbappé que marcó un gol frente al Atalanta en la Supercopa, marcó un gol en el debut de Champions frente al Stuttgart, pero en Liga, sobre todo, la verdad, ha mostrado un papel muy, pero muy por debajo de las expectativas. En los primeros 3 partidos frente a Mallorca, Valladolid y Las Palmas no marcó goles y además se vio una versión muy pobre de Mbappé en cuanto al juego colectivo, aportando poco y nada, y en cuanto también a lo individual. Un futbolista que se notaba que intentaba de todos los medios marcar su gol, un jugador que no le salían las cosas y un jugador que tampoco estaba fino en la definición. En los últimos 2 encuentros, porque es verdad, cuando sube este video seguramente ya jugó con el Español y quizás marcó goles, que sería lo lógico porque juegan en el Bernabéu. Pero hasta el momento en el cual yo grabé el video, frente a Betis y frente a Real Sociedad marcó 3 goles, pero también hay que tener en cuenta que 2 de esos 3 goles fueron de penal, y honestamente en cuanto al rendimiento, no vi una gran mejora de Mbappé respecto a sus primeros partidos que mencionábamos antes. Creo que una cuestión que no lo está favoreciendo para nada es que lo hagan jugar de centro delantero. Mbappé muchas veces ha pedido en Paris Saint-Germain y se ha visto en la selección francesa, está mucho más cómodo jugando en la banda izquierda y teniendo una referencia de área que muchas veces le saque la marca, como en su momento hacía Olivier Giroud. Acá en el Real Madrid él es la referencia de área y el que juega por izquierda es Vinicius. Y lamentablemente de momento esta idea de tener tanto a Vinicius como a Mbappé en el 11 titular no está siendo muy beneficioso para Mbappé, que en los minutos que ha jugado por la banda izquierda cuando Vinicius no estaba, lo ha hecho inclusive mejor que el brasileño. Esta es mi opinión respecto a estos jugadores y estos fichajes que de momento no están arrancando en la temporada. Los invito a que en los comentarios me dejen la suya y también mencionen otros jugadores que creen que de momento no están demostrando lo que se esperaba. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy. Los veo mañana en un próximo video.